Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos una vez más a su programa Conectando con la Palabra. Nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día con la suficiencia de la Palabra de Dios, el único lugar donde podemos encontrar verdadera esperanza. Todos nuestros programas anteriores te recordamos que están disponibles en nuestro canal de YouTube, Conectando con la Palabra. Te invitamos a seguirlo, te invitamos a activar la campanita, a compartirlo, para que estés conectado con la Palabra. También puedes seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. En el último año hemos escuchado con mucha frecuencia algunas de estas palabras: toque de queda, aislamiento, quédate en casa, motivándonos a cuidarnos y más aún a cuidar a los demás, especialmente a los más avanzados en edad. Sin embargo, estas medidas de cuidado para la salud han ocasionado un gran vacío en muchas personas, ya que han tenido que enfrentar situaciones difíciles, tristes y dolorosas, muchas veces aislados. En nuestro programa de hoy hablaremos sobre esos momentos donde nos sentimos solos, donde nuestros muchos esfuerzos no pueden darnos paz. Y la pregunta que queremos responder en el día de hoy ¿es posible enfrentar la soledad? Y para responder a este tema, quiero darle la bienvenida nuevamente al pastor Eduardo Saladín. Pastor, bienvenido. Gracias, Daniel. Como siempre, un privilegio estar aquí, poder compartir la palabra contigo y con las personas que nos siguen. Qué bueno, pastor, qué bueno. Pastor, muchas personas en este año han estado muy solos, pero a mí me gustaría, en primer lugar, que definiéramos qué es la soledad. Esa es una buena pregunta, Daniel, porque si tú te vas al diccionario general de la lengua española, nos dice que la soledad es la falta de compañía o estar sin compañía. Pero hay muchas personas que están rodeados de otras personas y se sienten solas. Hay personas que están rodeadas de sus amigos, de sus hermanos en Cristo, de familiares, de vecinos, de compañeros de colegio, de universidad, y se sienten solos. Porque la soledad es un sentido de alienación, es un sentido de alejamiento, de separación de los demás. Es cuando nos sentimos abandonados por los demás y entonces nos ponemos tristes porque nos sentimos solos, y eso produce en nosotros un sentido de desolación, porque Dios nos creó como seres sociales, y cuando no tenemos un contacto significativo con los demás, nos sentimos vacíos y eso nos lleva a entristecernos. Y ahora, como tú decías al inicio, con esto de la pandemia, esto ha sido algo que muchas personas han experimentado. Excelente. ¿Y qué causas nos llevan a nosotros a experimentar la soledad? Bueno, son muchas las causas, Daniel. Yo te diría que una causa básica, principal, es cuando una persona se descuida en su relación con Dios. Si una persona tiene una relación correcta con Dios, en dependencia de Él, se está alimentando de su palabra, tiene un sentido de la presencia de Dios, eso lo ayuda a combatir la soledad. Pero cuando una persona no está centrada en sí misma y no tiene una correcta relación con Dios, no tiene ese sentido de la presencia de Dios, ha descuidado su tiempo de lectura de la palabra, de apropiarse de las verdades de Dios y de la oración, entonces ese descuido nos lleva a sentirnos solos. Excelente. Entonces usted ha hablado de que debemos tener cuidado con descuidar esa relación con Dios, pero ¿qué otra causa, pastor? Bueno, nuestros propios pecados. Mira, muchas personas no se relacionan con otros por temor al fracaso, por temor a tener que presentarse como ellos son, y entonces temen ser rechazados. Otros tienen el temor de que se aprovechen de ellos porque son personas que están muy centradas en sí mismos.
Pero hay otros, Daniel, que son muy cerrados, que no quieren ser transparentes, no quieren compartir con los demás. Y la soledad generalmente o a menudo se asocia con una deficiencia de parte nuestra de relacionarnos correctamente con las demás personas. Por ejemplo, un joven llega a un grupo donde hay otros jóvenes, a un grupo en la universidad, a un grupo en el colegio, y tiene temor a no ser aceptado por los demás porque entiende que puede tener un defecto en su físico o en su personalidad y que los demás lo van a rechazar. Y estas cosas nos llevan a nosotros a aislarnos en ese sentido. Entonces, el alejamiento de Dios, nuestros propios pecados, pero me gustaría, pastor, que mencionáramos otra causa que nos lleva a nosotros a experimentar soledad. Bueno, Daniel, imagínate que tú eres un empresario, estás en un grupo de amigos empresarios y ellos están haciendo sus negocios. Tú como cristiano tienes el compromiso de hacer negocios a la manera de Dios, que a Él le agrade. Y esos amigos o esos clientes, esas personas, cuando tú planteas que tú estás dispuesto a hacer un negocio con ellos, pero de la manera correcta, ¿qué pasa? Te rechazan. ¿Tú me entiendes? Entonces tiendes a experimentar la soledad o cuando estás en un grupo y esas personas lo que quieren es estar emborrachándose o haciendo cuentos que no son apropiados, diciendo indecencias, esas cosas. A nosotros, los hijos de Dios, no vamos a transarnos, no vamos a hacer lo mismo que ellos. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? De una manera natural, los demás nos tratan con cierta cortesía, con cierta educación, pero nos afuerean, como decimos nosotros. ¿Tú ves? Se aíslan de nosotros. Si tienen una actividad, no nos invitan. Y eso pasa con mucha frecuencia, Daniel. Me imagino que tú puedes dar testimonio de que eso te ha pasado a ti o le ha pasado a tus hijos. O en diferentes esferas, eso nos pasa a todos. Sí, la verdad, pastor, es que es así. Cuando uno empieza a obedecer al Señor, uno a veces ilusamente quiere compartir ese momento donde Dios abrió nuestros ojos y vamos a los demás. Pero cuando comenzamos a compartirle lo que Dios dice y el Evangelio, muchas veces somos afuereados. Y yo recuerdo en mis primeros años como cristiano, yo pensé que todos mis amigos ahora me iban a querer más porque Dios me estaba cambiando. Sin embargo, no fue así. Muchos de ellos comenzaron a alejarse y personalmente pasé por un momento de soledad y al mismo tiempo de decepción porque la amistad ahí en ese momento yo vi que no era tan cercana como yo me imaginaba que era. Entonces, la verdad es que hemos visto algunas causas, pastor, pero no nos queremos quedar solamente con esas causas, sino que queremos saber cómo podemos enfrentar la soledad. Ok, mira, tenemos que entender, Daniel, que muchas veces no podemos evitar estar solos por las razones que hemos dicho y tenemos que aprender a aceptar de que en la providencia de Dios, Él permite que muchas veces estemos solos. Podemos estar solos físicamente, pero el Señor siempre está con nosotros. Mira el caso de José en Egipto, cómo sus hermanos lo vendieron como esclavo, cómo la esposa de Potifar lo difamó injustamente, cómo él estuvo en la cárcel, cómo el copero y el panadero del rey, ¿verdad? Él les interpretó los sueños y dijeron que lo iban a ayudar y eso no pasó así. Hay diferentes situaciones en la vida, cuando uno se muda, en la providencia de Dios, el grupo de amigos que a alguien le puede tocar o tener en su vecindario, en su trabajo, o como decía, en la universidad. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ver todas las cosas que vienen a nuestras vidas como que vienen de parte de Dios. Por ejemplo, Daniel, hay personas que están solteras, hay personas que han enviudado, hay personas que se han divorciado. Bueno, cuando tú estás en una situación así, estás solo, tiendes a experimentar una gran soledad porque tú ves
si eres una persona en ese estatus, a las demás amigos, amigas a tu alrededor que se casan, que forman sus familias, que tienen sus hogares. Tú ves, y hay muchas hermanas solteras que tienen el deseo de ser madres y cumplir así ese diseño de Dios para la maternidad. Y resulta que va pasando los años y a esas personas no llega un compañero o una compañera, entonces tienden a experimentar la soledad. También, Daniel, en el caso de personas que han perdido un ser querido porque han enviudado, tienen pena, tienen tristeza, tienen angustia por eso. Entonces, ¿qué resulta? Su grupo de amigos que están casados, en este caso, se siguen relacionando y lo invitan, pero si se van un fin de semana las parejas, quizá esta persona dice, yo no voy a ir porque estoy fuera de sitio. Entonces, no se acostumbra a esa soledad, a no tener a alguien con quien compartir su vida, a alguien a quien querer, a quien amar, con quien hablar, a quien servir. Tú ves, y esto lleva a la soledad, la soltería, la pérdida de un ser querido, un divorcio, Daniel, después que uno ha empezado a construir una vida con otra persona, verse de repente que estás solo o que estás solo o sola educando a tus hijos, el llegar a una casa vacía, el estar distanciado de tus amigos y parejas que, como decíamos, antes se juntaban, todas esas cosas tienden a afectarnos. Excelente, pastor. Entonces tenemos que ver que muchas veces la soledad es inevitable, que vamos a tener que vivirla, pero a mí me encantaría saber de qué otra manera nosotros podemos enfrentar la soledad. Bueno, yo decía que una razón era cuando descuidamos nuestra relación con Dios. Por lo tanto, si hay algo que debemos hacer para combatir la soledad es desarrollar un conocimiento íntimo de Dios. Meditar en sus mandamientos, poner las cosas en perspectiva. Mira, Daniel, cuando nosotros vamos a la palabra, las cosas toman su lugar. Si yo veo mi situación, puedo ver, como decíamos en la palabra, la providencia de Dios. El caso de José que te decía, el caso de Daniel que fue acusado falsamente. También podemos ver cómo Dios hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Cómo no se cae un cabello de nuestras cabezas, ni un pajarillo cae del aire si Dios no lo permite. Entonces, ponemos nuestra situación en la perspectiva correcta y vemos la mano de Dios guiándonos a través de las circunstancias que pasan. Ahora, si yo no voy a la palabra, Daniel, si yo no me alimento de la palabra, si yo no experimento la conciencia de la presencia de Dios, entonces lo que voy a hacer es que me voy a deprimir. Mira un ejemplo, Daniel. Los discípulos abandonaron al Señor Jesucristo. Ellos huyeron en la hora de mayor necesidad. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Bueno, la hora viene y ya está aquí en que ustedes van a ser dispersados. Cada uno se va a ir a su propia casa. A mí me van a dejar solo. Pero Él dijo, yo no estoy solo porque mi Padre está conmigo. ¿Qué consoló a Cristo en ese momento, Daniel? La comunión que tenía con su Padre Celestial, quien lo sostuvo, quien estuvo con él. Y esa es una realidad de la cual debemos apropiarnos, porque hay momentos que por diferentes razones, aún las personas que nos aman, que son cercanas a nosotros, se distancian por diferentes razones laborales, familiares, por muchas cosas que tienen, muchas ocupaciones. Pero la única persona que siempre está con nosotros es nuestro Dios y Él no nos abandona. Pastor, hemos visto que Dios siempre está con nosotros, pero a veces en medio de esa soledad, en medio de esa situación difícil, nosotros pensamos, la verdad, no lo sentimos cerca. Dios es suficiente para satisfacer el alma nuestra y para satisfacer todas nuestras necesidades, incluso esa de soledad. Daniel, esa es una muy buena pregunta
y no sé si tenemos tiempo para contestarla en este segmento o quiere que la contestemos en el próximo segmento. Tú me dices. Bueno, Porque cuando empiece, óyeme bien, cuando yo empiece no voy a permitir que me interrumpa. No, pues vamos a hacer una pausa. Definimos la soledad, hemos visto las causas de la soledad, hemos visto algunas de cómo enfrentar la soledad. Sin embargo, la pregunta que vamos de hacer ahora, si Dios es suficiente, la vamos a ver en el próximo segmento. Pastor, aquí estamos nuevamente, continuando con la pregunta que quedó en stand-by y en hold. Entonces, la pregunta ¿es Dios suficiente, aún en ese momento de soledad, para nosotros, para mi alma, para llenar de mis necesidades? Mira, Daniel, Dios es más que suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Fíjate, todos nosotros tenemos necesidades físicas. Y la Escritura dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. El Señor está hablando con las personas diciéndole, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su propio afán. Basta cada día su propio mal. Y Él lo dice en el contexto que Él le ha ido explicando a las personas que no se afanen por la comida, por el vestido, que miren a las aves del cielo, cómo Dios suple para ellas. Miren a las flores del campo, cómo Dios las viste. Que por más que nos afanemos, ¿verdad? No podemos añadir a nuestra estatura un codo, pero Dios cuida de nosotros, Daniel. Entonces, mis necesidades físicas, yo debo esforzarme por trabajar, yo debo esforzarme por producir, porque fíjate que tú ves a las aves del cielo, pero tú las ves siempre en movimiento buscando su comida. Una vez yo fui a un sitio a visitar un cliente de mi trabajo y él tenía un póster, un letrero que decía, Dios da a cada ave su alimento, pero no se lo echa en el pico. Y es verdad que uno tiene que hacer su parte, pero sabiendo que yo tengo que poner a Dios primero y todas las demás cosas van a ser añadidas. Por lo tanto, mis necesidades físicas y espirituales, Dios la va a suplir. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, mis necesidades físicas, Dios la va a suplir. Mi necesidad de significado, si podemos decir esto así, en la vida, de propósito, de sentido, Dios lo llena. ¿Tú sabes lo que pasa con nosotros? Que muchas personas dicen, bueno, yo estoy solo, si yo me caso, si yo tengo un compañero, si yo tengo una compañera, yo voy a ser feliz, porque están buscando su felicidad en no estar solos, en tener un compañero, una compañera. Pero mi propósito en la vida debe ser vivir para la gloria de Dios. Entonces, fíjate que el apóstol Pablo dice, hablando a los filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando tú estás concentrado, haces de la gloria de Dios el propósito por el cual tú vives, Daniel. Entonces tú te enfocas correctamente y tu vida tiene un propósito real. Fíjate, te he dicho que las personas tienen necesidades físicas, las personas tienen también el deseo de tener un propósito, un sentido en la vida. Ese sentido para nosotros debe ser buscar la gloria de Dios. Pero las personas también buscan seguridad en la vida. Y esa seguridad la tenemos en Jesucristo, porque dice la Escritura que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Dice la Escritura que nada ni nadie puede separar a un cristiano del amor de Cristo. Ni espada, ni hambre, ni persecución,
nada ni nadie, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que está arriba, ni lo que está abajo, o sea, ni las huestes del mal, nada nos puede separar del amor de Cristo. Entonces, Dios es suficiente, Daniel, para satisfacer mis necesidades físicas. Dios es suficiente para darme un propósito en la vida. Dios es suficiente para mantenerme seguro. Porque fíjate algo. Yo puedo ser la persona más popular de este mundo. Tú puedes ser esa persona que tengas 1 millón de amigos, como dice la canción. Pero vaya, hay una realidad, Daniel. Llegará el día en que te vas a morir y te vas a presentar solo en la presencia de Dios. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú no has confiado en Cristo como tu Salvador, si tú no has creado esa relación con Dios y has entregado tu vida a Él, entonces ahí sí es que realmente vas a estar solo. ¿Tú sabes por qué? Porque vas camino a una condenación eterna en el infierno. Pero cuando tú estás confiando en Dios, tú sabes que tú vas a pasar la eternidad con Él y con el pueblo de Dios. Y allí no va a haber más soledad. No sé si me he explicado con eso que te he dicho, Daniel. Sí, muy claro, pastor. Yo, en los minutos que nos restan, a mí me encantaría, que todavía son muchos, dije minutos para dividir la pregunta, no para que usted me corte, es decir que a mí me gustaría, yo sé que hay personas que están enfrentando soledad, ellos han podido ver las causas, cómo enfrentarla, pero del otro lado están otros o estamos otros donde en este momento no estamos solos. Y la pregunta que yo me hago es, lo que hoy no estamos luchando con la soledad, ¿cómo podríamos nosotros ayudar a los demás? ¿Qué podríamos hacer por ellos? Ok, mira, Daniel, antes de nosotros enfocarnos en los demás, tenemos que primero, ¿verdad?, tener esa relación con Dios. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ver cuáles causas o qué causa o causas me están llevando a experimentar esa soledad, si es por mi egoísmo. Entonces, cuando yo veo dónde está mi falta, debo ir a la presencia de Dios a confesar mi pecado y hacer el propósito de cambiar. Entonces, en vez de yo estar lamentándome por mi soledad, lo que yo debo hacer es ser un ente de bendición para los demás. Yo debo buscar a los demás para relacionarme de la manera correcta. Y si soy un cristiano, lo que debo hacer es amar a los demás de una manera incondicional. Y mira algo, Daniel. Así como uno muchas veces experimenta la soledad, aún estando rodeado de familiares, de amigos o en ciertos lugares, así hay muchas personas solas en el mundo. Entonces, cuando tú llegas al trabajo, es muy bueno tratar de, en la medida de lo posible, establecer relaciones significativas con las personas a tu alrededor en el trabajo, cuando tú vas a la panadería, cuando vas a un restaurante, a los sitios donde tú vas frecuentemente o con las personas que te relacionas frecuentemente. Es muy bueno uno mostrar amor, ¿verdad?, sin ser malinterpretado, claro está, de la manera correcta. Y más con los cristianos, más con el pueblo de Dios, porque brindando ese amor, nosotros podemos ayudar y sanar a muchas personas que están pasando por tiempos difíciles. No todo el que se ríe, Daniel, quiere decir que está contento. ¿Tú me entiendes? Muchas personas, como dice el refrán, se ríen para no llorar. Entonces, qué bueno es cuando tú te relacionas con los demás y tú puedes ser un ente de aliento, de ayuda, de servicio, de amor para los demás y primariamente con el pueblo de Dios, porque dice la Escritura que los demás, ¿cómo van a conocer que somos los discípulos de Cristo? Si nos amamos los unos a los otros. Entonces, así como Cristo, Daniel, nos amó a nosotros de una manera incondicional, así nosotros debemos amar a los demás. Fíjate cómo Cristo nos amó cuando éramos débiles,
cuando éramos injustos, cuando éramos pecadores. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces nosotros estamos llamados a amar a los demás de una manera incondicional. No importa que nos rechacen, no importa que nos critiquen, no importa que nos maltraten, porque con el Señor lo hicieron, Daniel. Entonces, yo debo mostrar ese amor para establecer relaciones significativas. Pastor, y ese amor, a veces hasta para los que están cerca, no es fácil. Uno está tan centrado hoy en uno mismo que muchas veces no se preocupa para los demás. Y yo, viendo su material, el mandamiento era todavía un poco más grande, porque el llamamiento era a amar a los enemigos. Si Dios, usted ha enfatizado muy claro ese amar a los hermanos de la fe, amar a las personas cercanas, pero la verdad es que la barra es muy alta cuando nos piden a nosotros amar a los enemigos. Es así, por eso yo te decía que las personas que nos rechazan, nos maltratan, nos critican, se burlan de nosotros, nos desprecian por nuestra fe, estamos llamados a hacerlo porque eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Y entonces tenemos que mostrar que nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial y ayudar a los demás, Daniel. Nosotros en ese sentido debemos ser, ahorita los caballos que le ponen unas anteojeras, ese que se dice, tú ves, y solo miran hacia adelante. Nosotros solo tenemos que mirar lo que Cristo hizo por nosotros, el amor con que Él nos amó. Y por eso Pablo dice en 2 Corintios 5, el amor de Cristo me constriñe, me aprieta, me apremia, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, para aquel que se entregó por nosotros. Entonces, debemos entregarnos a amar a los demás, pero también, Daniel, ese amor debe mostrarse en obras de servicio a los demás. Nosotros estamos llamados a hacer el bien siempre que podamos a las personas que lo requieran, aunque esto conlleve un sacrificio. Dice la palabra que el hombre que tiene amigos debe mostrarse amigo, y hay amigos que son más unidos que un hermano. Entonces, si vemos personas en necesidad que no pueden trabajar, personas que están enfermas y podemos ayudar, podemos colaborar, tenemos que hacerlo. Porque es que dice la palabra, Daniel, que es más bienaventurado el dar que recibir. Entonces, cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos, vemos dónde estamos faltando, qué está ocasionando la soledad, como dijimos, y nos concentramos en servir, en mostrar ese amor incondicional, y nos concentramos en ser amigos bíblicos. Por ejemplo, yo sé que tú tienes amigos que están ahí, no importa la situación que tú estés pasando, yo tengo amigos así. Y eso es una bendición, porque esos amigos en momentos difíciles de mi vida me ayudan, me apoyan, me exhortan, me alientan y están a mi lado. Mira, Daniel, muchas veces cuando uno tiene una situación difícil, de una pérdida material, de un ser querido, el que tener un amigo al lado que no diga palabra, pero solo esté al lado de nosotros, ya eso habla mucho. Recuerdo un amigo cristiano que nos decía una vez que él tenía un gran amigo y esa amistad se forjó porque cuando su padre murió, ese amigo que él tenía poco tiempo, que había acabado de conocer, fue a la funeraria y le dijo, yo voy a estar aquí contigo a tu lado, sentado allá atrás. Cualquier cosa que tú necesites, por favor, dímela, que yo vine aquí a ayudarte. Y ese amigo se sentó en la funeraria detrás y estuvo ahí todo el tiempo, pendiente de ese amigo, de la familia, si necesitaban algo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Un amigo debe mostrarse amigo en todo el sentido de la palabra.
Amén, pastor. Me encantó ese punto que usted dijo de tratar de uno mismo, escoger amigos bíblicos, porque muchas veces el silencio es oportuno, pero lo único que nos va a levantar de ese momento o de frustración o de tristeza es la palabra de Dios. Y las experiencias nos pueden informar, nos pueden decir algo, pero realmente lo que nos va a llevar a nosotros a tener la verdadera paz son amigos que nos lleven a la palabra o la palabra de Dios. Pero si tenemos esos amigos bíblicos, como usted decía, pues es importante desarrollar que la verdadera esperanza viene de compartir la palabra. Pero a mí me encantaría, para finalizar el programa de hoy, que usted terminara diciendo unas palabras finales para los creyentes, para aquellos que están pasando por un momento de soledad en este momento, o para los otros, como acabamos de definir. Usted acaba de decir muchísimas aplicaciones prácticas que tal vez no estamos pasando por esos momentos y estamos viviendo una vida solamente pensando en nosotros. A mí me gustaría que usted dijera unas palabras pastorales para animarnos y estimularnos a nosotros. Yo decía al principio que nosotros nunca estamos solos si tenemos una relación personal con Dios, pero déjame profundizar más. Daniel, cuando uno entrega su vida al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. O sea, Dios mora en nosotros. Y qué mejor compañía que tener al Espíritu de Dios en nosotros, acompañándonos, enseñándonos, confortándonos, alentándonos, ayudándonos a crecer cada día a la imagen de Jesucristo, creando esas cualidades, ese fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Daniel, si tenemos a Dios con nosotros, nosotros debemos estar gozosos. Por eso debemos cultivar esa relación personal con Dios. Pero también debemos salirnos de nosotros mismos y recordar que es más bienaventurado dar que recibir. Y debemos ir a la Escritura y ver esos ejemplos de esos amigos que estaban dispuestos a sacrificarse, a proteger a sus amigos, a morir por ellos. Y el mayor ejemplo de esto, Daniel, es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios por el haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Porque no hay un amigo más fiel que nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, pastor. La verdad que hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Definimos la soledad. También vimos dónde podemos ver nosotros las causas que nos llevan a experimentar soledad, como el descuido en nuestra relación con Dios, como nuestros propios pecados, como el egoísmo, la autolástima, el orgullo. También vimos que independientemente de lo difícil, de la situación que nos toque atravesar, no estamos solos. Dios está a nuestro lado y es suficiente para satisfacer nuestra alma. Dios es suficiente para satisfacer nuestras necesidades físicas y espirituales, hoy y en el mañana. Que Dios nos ayude a buscar en todo momento, a buscarle a Él desesperadamente en cada momento, especialmente en esos momentos de soledad. Pero por otro lado, a los que se sienten seguros porque han abrazado sus promesas, Dios nos ordena a amar a las personas de manera incondicional. Dios nos ordena a ayudar a los demás. Los dones y talentos que Dios nos ha dado no son para nosotros, son para servir. Y quisiera terminar el programa dejando estas preguntas en nuestras mentes. ¿Dónde estoy buscando refugio en medio de la soledad? ¿Qué tanto estoy amando a los que están enfrentando soledad? ¿Le estoy dando aliento? Que Dios nos ayude a recordar que Él es nuestro refugio seguro en medio de la soledad y que nos da el privilegio de dar, como usted decía, de gracia lo que de gracia hemos recibido. Que Dios les bendiga a todos. Y de verdad, nos vemos la próxima semana, Dios mediante, en una nueva entrega de su programa Conectando con la Palabra.